Pues muy buenas tardes, queridos y queridas eternautas, que nos encontramos en una tarde más, en estos domingos alternos en los que se nos da por hablar de literatura, de películas, de cuentos, de las artes en general. Aquí hemos tratado también algunos temas no directamente relacionados con el cine y la literatura. Y hoy pues damos continuidad a esta temporada que queremos dedicar al género fantástico en un sentido amplio, extenso y que lidera en estos tres primeros programas, pues Albert Pardo, que lo tenemos por aquí ya hoy. Hola Albert, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hola, ¿cómo muy va buenas. todo? Hola, buenas. Bien. Muy buenas. Muy bien, Otro de los muy bien. habituales, como siempre, un incondicional, Lázaro Cobadlo. ¿Cómo estás, Lázaro? Hola, buenas tardes, bien, bien. Y nuestras dos chicas que tenemos por aquí a María José Peña. ¿Qué tal, María José? Hola, buenas tardes. Muy intrigado estoy a ver qué nos dices tú hoy del relato del relato de Expedición Sexta, que ahora lo anunciaré. ¿Qué tal estás, Graciela? Desde el otro lado del Hola, Atlántico. ¿cómo les va? Está muy bien. Se te ve fantástica. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias. Pues muy bien, pues esta tarde estamos aquí con la segunda propuesta que nos ha hecho Albert, ni más ni menos que uno de los relatos de Ciberiada, de Stanislav Lem, del que, bueno, ya la semana pasada en el anterior programa comentamos una de las películas basada en una de sus obras. Y hoy pues tenemos este relato que procede de Ciberiada, como os decía, esta famosa colección de historias de ciencia ficción que mezcla aventuras futuristas con humor, crítica social y elementos filosóficos, ¿no? Toda una propuesta. En este cuento voy a hacer un breve resumen, ¿no? Hay un par de protagonistas, Trull y Clapaucio, constructores extraordinarios y brillantes que se embarcan en una misión, ambos conocidos por sus habilidades para crear máquinas inteligentes. Creo que la cuestión de la inteligencia artificial y las máquinas está muy presente en estos días y creo que esto nos abrirá bien su debate, el debate. Y vamos a ver este relato que ahora nos contextualizará Albert, que de alguna manera entiendo que lo quieres también relacionar con el tema que ya nos planteabas en el anterior programa, que tiene que ver con el conocimiento, la acumulación de conocimiento, la generación de conocimiento, qué límites, ¿no? Se pueden plantear con respecto a eso. Y ya os adelanto que es un relato que a mí me ha sorprendido mucho y que también me ha puesto a prueba, ¿eh? Que de alguna forma, yo que soy un lector y poco consumidor del género de ciencia ficción y del género fantástico de una manera amplia, pues yo vengo aquí a aprender porque aquí me consta que hay quien sí lo tiene esto bastante más por la mano. Así que, bueno, haciendo esa pequeña introducción que he hecho al relato, te dejo ya que seas tú el que quieras adentrarte un poco más en la sinopsis del relato o no, y todo lo que tiene que ver con los tiranos y con las personas y personajes que tratan de imponer su forma monolítica y de manipular a quienes tienen como súbditos. Adelante, Albert, todo tuyo. Vale, gracias, José. Bueno, primero, yo había pensado primero contextualizar un poco, hablar un poco del autor, muy brevemente, de Stanislav Lem, y después sí, situar el cuento de Expedición Sexta dentro del libro de colección de relatos Ciberiada y dentro de la obra general de Stanislav Lem. Bueno, yo os he de decir que he descubierto una cosa al repasar un poco la biografía de Lem. He descubierto que era gallego, porque Lem nació en la región de Galicia, que es una región a ¡Qué caballo entre trampa! Polonia y Ucrania. Bueno, realmente se escribe Galicia, pero bueno, comparte la misma raíz que Gales, Galicia. Había una tribu de galos en tiempos romanos. Y bueno, pues dicho esto, un poco para empezar con el humor, también con un poco de humor estilo Lem. Bueno, Lem nace en una pequeña ciudad de Galicia. Es de una familia católica, pero de origen judío, de conversos. Él nace en el año 1921 en la República de Polonia. Actualmente esa ciudad pertenece a Ucrania, es esos territorios ahí de Europa del Este que se van moviendo de un lado para otro, con fronteras móviles.
Y él vivió de lleno, en su juventud, vivió de lleno la ocupación alemana, la ocupación nazi, y de hecho él estuvo, parece que, trabajando para la resistencia. Él también, con ese humor que lo caracteriza, dice que él estaba haciendo, bueno, su biografía oficial dice que ejercía, bueno, que hacía sabotaje porque estaba trabajando para la industria de guerra alemana como soldador. Y él dice que en realidad no es que hiciera sabotaje, sino que era un soldador muy malo. Pero bueno, el caso es que lo pasó bastante mal. De hecho, gran parte de su familia, a pesar de ser católicos de religión católica, por ser étnicamente judíos, murieron en los campos de concentración. Cuando hubo la ocupación soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, por esa reestructuración de fronteras, resulta que ya era un polaco que vivía en Ucrania, lo movieron y desde entonces vivió en Cracovia. Allí, en la posguerra, empezó a estudiar medicina o psicología o psicología dentro de medicina. El caso es que él tuvo que esto sí que creo que es relevante para situarlo, una formación académica dentro del paradigma científico, y de hecho estuvo trabajando como investigador científico. Por lo tanto, digamos, la crítica que él hace hacia el método científico lo hace desde dentro, como conocedor de sus potencialidades y al mismo tiempo de sus límites. Estuvo trabajando después para el Instituto Astronómico, Astrofísico o Astronáutico, mejor dicho, perdón, de Polonia. Tuvo mucha relación con otros escritores de ciencia ficción al otro lado del telón de acero. Él era comunista, pero algo disidente, aunque nunca llegó a exiliarse. Pero bueno, él sí que tenía un posicionamiento político más cercano, digamos, al bloque del este que a Occidente. Pero de hecho, una escritora de ciencia ficción que formó parte de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción norteamericana, de la cual fue expulsado por criticarlos, porque decía que la ciencia ficción norteamericana era muy superficial, excepto un autor que lo comenté el otro día, Philip K. Dick, que sí que... Y en sus temas pues habla sobre todo pues esto de los límites del conocimiento, de las fronteras de la ciencia, de la dificultad de comunicación, etc. Vivió la caída del telón de acero, siguió viviendo en Polonia, trabajando en la universidad, llegó a estar dedicándose sobre todo dejando un poco de lado la vertiente científica, a dedicarse a profesor de literatura. Y en cuanto a su obra, pues es bastante diversa porque tiene varias novelas. Por ejemplo, la más conocida es Solaris, que es la que vimos la adaptación cinematográfica en la sesión anterior, pero también ha escrito mucho relato corto, mucho cuento y también ensayo, pero además un ensayo muy curioso que además viene a colación con el cuento concreto que he propuesto, porque hace ensayos, son libros en los que hace reseñas de libros que se ha inventado, un ejercicio totalmente borgiano, ¿no? Y entonces, ya pues Ciberíada es dentro de la producción suya de cuentística, es la obra más conocida y se sitúa en este escenario. Lem es un escritor de ciencia ficción, pero no es una ciencia ficción dura, no es aquella ciencia ficción en la que, digamos, pretende escribir acerca de un futuro con un fundamento científico muy sólido, sino que él utiliza el escenario de la ciencia ficción simplemente como un terreno que le da total libertad para hablar de temas de actualidad. No, tampoco es una ciencia ficción popular de batallas galácticas, etcétera, sino que siempre tiene cierto trasfondo filosófico, y ese hace que no sea un escritor de ciencia ficción de los más conocidos o populares, pero que sí que tiene como un grupo de seguidores, de followers, muy de adeptos muy fieles, ¿no?
Y Ciberíada es una colección de cuentos que todos tienen en común, se mueven en un universo robótico en el que los seres, los personajes son todos robots de diversos tipos, de multitud de tipos diferentes, pero son robots humanos, absolutamente humanos, con sentimientos y pasiones humanas. Y de hecho hablan de los humanos como una especie del pasado, a la que llaman paliduchos, que parece que es algo bueno, que ha quedado, digamos, sobrepasado en la evolución de la especie, ¿no? Y son relatos todos relatos satíricos, muy irónicos, con mucho humor. Juega mucho con este ejercicio así de metaliterario, ¿no? Utiliza mucho referencias a fábulas, parece que sean cuentos de hadas, en los que aparecen reyes, princesas, piratas, etcétera, pero en un universo robótico. Y en toda esta colección, como ya ha comentado José, comparten también, aparte de todo este universo y esta temática, dos personajes, Trull o Trull, que no sé cómo se pronuncia, digamos, de Trull y Clapaucio, que son unos amigos. Hay una relación de amor-odio, porque son muy amigos, pero al mismo tiempo son rivales, y que son como una polaridad tipo Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Uno es más apegado a la realidad, a lo práctico, y el otro siempre se va, digamos, tiene la cabeza metálica llena de pájaros metálicos, porque siempre está imaginando y bueno, y hasta aquí. Entonces, si yo me quedo aquí, si queréis luego algún comentario concreto acerca de Expedición Sexta, pues me lo reservo para mi turno y así os dejo que os explayéis con vuestras impresiones Pues sobre Expedición Sexta. muy bien, Albert, fantástico, como has contextualizado al autor, su obra, el relato. Yo he de confesar que ahora mientras hablabas he tenido una sensación urticante cuando has dicho que esto no era ciencia ficción dura, y a mí, pero que he podido más o menos contrarrestar con un ejercicio de autocontención. Y yo le voy a dar paso, me vas a permitir, María José, a que seas tú quien inaugure esta tertulia de hoy, un poco Sí, a ver cuáles son tus impresiones respecto del relato. Lo digo porque a lo mejor coincidimos en cosas. Creo que en esta temporada vamos a coincidir bastante tú y yo, María José, cosa que en otras no hemos coincidido tanto. Y entonces, como dejo para el final siempre mi valoración, pues nada, si te parece, y si no, pues damos paso a sí, alguien más sí, cercano al sí, relato. sin ningún Adelante. problema, sin ningún problema. Pues vamos a ver, yo ya sabéis que no tenía especial predilección, que no tengo especial predilección por el género, pero Stanislav Lem sí que era un autor que me interesaba, pero me interesaba por otras publicaciones. Me interesaba la primera novela que escribió, que creo que se llamaba por aquí lo tengo anotado, El Hospital de la Transfiguración. Y esta me interesaba porque tiene una base real, biográfica, porque habla de la Polonia, de un psiquiátrico en la Polonia ocupada por los nazis, y con un equipo de médicos pues trata de librarles de lo que va a ser el exterminio. Y este libro me interesaba porque suponía que aunque no expusiera cosas de su vida, eso es un poco irrelevante para mí, pero sí que transmitía el ambiente en el que él había vivido, y aunque fuera una obra de ficción, seguro que reflejaba una realidad que a mí siempre me ha interesado. Así que este lo tenía yo anotado, tenía mucho interés en leerlo, pero tengo tantos anotados y no llego, no llego. Bueno, y otro que me interesaba también leer de él es un ensayo, pero ficticio, sobre el Holocausto. O sea que
realmente es ficción también, pero claro, es ficción hacia un hecho que para mí también tiene un interés y bueno, este era el ámbito literario de Lem que a mí me interesaba. Pero ya que hemos abordado este otro, pues me ha permitido conocerlo un poco más. Y realmente estoy, no digo que sorprendida, porque yo confiaba en su genialidad, pero sí que he de reconocer que ha conseguido arrastrarme. Y eso que el género no me va nada, 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 pero ha conseguido arrastrarme. Un hombre que ha transitado por el nazismo, porque como ha dicho Albert, estuvo en un campo de exterminio, en Belzec, creo. No sé hasta qué punto estuvo allí trabajando o solamente prestó labores menos comprometidas. Pero la verdad es que estudió él y su familia, consiguieron librarse del exterminio. Pero bueno, un hombre que ha estado transitando por el nazismo, por la dictadura comunista, que fue sin duda distinta a lo que él esperaba de esa ideología y que después de la caída del muro, pues conoció el capitalismo, tenía forzosamente que tener una literatura riquísima. Y efectivamente así es. Como con su primera novela, con esta que he citado, El Hospital de la Transfiguración, se ve que a las autoridades soviéticas que dominaban ese área territorial, pues no les pareció una novela adecuada, pues el hombre tuvo que transitar por otros derroteros y abandonó la novela realista para adentrarse en el mundo de la ficción. Pero su genialidad era la misma y por lo tanto ha quedado perfectamente manifiesta en lo que yo he leído. Este es el autor. La obra ya lo ha dicho Albert, forma parte de es un relato de una serie de relatos contenidos en Ciberiada. Eso ya lo conocemos. ¿Qué es lo que me ha interesado de esta obra? Me ha interesado los escenarios. Los escenarios son curiosos, son curiosos. Es verdad que es un mundo de ficción y que es un mundo de futuro, que es un mundo alejado de nuestra realidad, pero también está poblado por personajes que están imbuidos de valores humanos. Eso aparece claramente en ese sentido de la amistad que tienen los personajes. Aparece claramente en ese sentido de la limpieza que se valora y esa consideración de la suciedad que se repele. Y bueno, sí, son robots, pero son robots humanos. Hasta nos podemos familiarizar con ellos, aunque el escenario en que se sitúe la acción, esa expedición que ellos realizan para comprobar la veracidad de una lectura que ha hecho uno de ellos y que acaba en que son capturados por un ser, un ser, yo le llamaba ogro, no me acuerdo cómo se llamaban en el relato, pero a mí me ha traído a la memoria los ogros de mi infancia, aquellas personas de fábula que podían hacer el mal infinito, que tenían a las princesas escondidas en sus castillos, pues todo eso a todo eso me ha remitido. O sea que he visto unos escenarios de futuro, pero también he visto ese mundo de hadas de mi infancia, que veo que también lo ha citado Albert, y también no es que me haya parecido, pero me ha llevado a las aventuras del Capitán Trueno. A mí me gustaba mucho, yo las leía todas, las aventuras del Capitán Trueno. Era un héroe mítico
pero se hacía acompañar por un personaje como Goliat, que también era otro personaje ya más parecido a este ogro. En fin, a mí, y los nombres que emplea para designar seres y lugares geográficos y tal, todos me han remitido a ese mundo, ese universo medieval en el futuro. Ya sé que queda un poco raro el medievo en el futuro, pero es que yo así lo he percibido. Y bueno, luego otra cosa interesante son los personajes. Los personajes solo son dos y el ogro este, pero lo que tiene importancia para mí es que a través de los personajes reparamos en la relación humana que tienen los mismos. Y esa relación humana está establecida sin darle gravedad o importancia, sino imbuyéndola de un gran sentido del humor. Así, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, al ogro, el otro le da un codazo. Bueno, yo cuando estaba leyendo este fragmento, me partía de risa, porque ante la situación tan tremenda que se estaba viviendo, Lem sabía romper ese ritmo tan grave y bajaba a la tierra, le impregnaba de humor, rompía esa gravedad. Eso me ha gustado mucho, me gusta mucho su sentido del humor, su ironía, que es como quitarle eso, gravedad a los asuntos, a pesar de que todo lo que dice tiene un gran fundamento científico, no es que sea una literatura banal, no, él todo lo que dice, todas las situaciones que pergeña y que establece literariamente, tienen un sustento científico. Yo no estoy en condiciones de saber apreciarlo con exactitud, pero a mí más de una vez todas las palabras que gustan me han llevado al diccionario, porque allí había una base científica que, bueno, yo he tratado de conocer mínimamente. Y con la formación que él tiene no es raro que fuera así. Es un fabulador, pero es un fabulador que tiene una base de rigor científico. Así me lo ha parecido a mí. ¿Qué otra cosa quería decir? De los personajes ya he dicho. Quería hablar del estilo literario. Sí, eso me interesa. En el mundo que nos ha ofrecido Lem, no sé si vosotros lo veréis así, pero yo he creído percibir algunas influencias, especialmente de Bruno Schulz, que ya lo vimos aquí la temporada pasada, y supongo que también de Kafka. En el mundo centroeuropeo, en algunos del mundo centroeuropeo, este surrealismo, esta inoperancia de la voluntad y este enfrentarse a una situación disparatada es bastante frecuente. Y todo ello contenido en sueños que permiten al fabulador volar por escenarios inverosímiles, pero fascinantes. Pues a mí me ha parecido que Lem tiene esta influencia, y no es raro que la tenga, porque pensad que Bruno Schulz también era polaco, y aunque él murió durante la ocupación, murió antes de acabar la guerra, lo mataron los nazis, pues su obra, aunque tampoco se diera el momento propicio de difundirla, pero debía ser conocida. Ambos eran de la Galicia polaca, ambos vivieron un mismo ambiente y por lo tanto debieron conocer, si no la totalidad de la obra, Lem, si no la totalidad de la obra de Schulz, sí que debería tener referencias. Así que yo creo que una cierta conexión debe haber. Por último, el estilo literario. El estilo literario es como un río que discurre clarísimo, sin obstáculos. Su prosa es
a pesar de de los términos tan complicados que usan, porque claro, es un mundo futurista de cibernética, pues no es un lenguaje fácil, pero sin embargo se desliza sin interrupciones, con gracia, con sencillez. Me ha gustado mucho su prosa, pero claro, es que él es un genio, yo creo que lo es realmente, y no podía ser menos. Una persona que ha recibido tal cantidad de influencias del ambiente territorial, de la historia vivida y de los escritores de su época, no podía transitar por otros caminos, me parece a mí. ¿Qué más os quería decir? Que en ese estilo, supongo que tiene supongo que tiene importancia lo que he leído, la traducción, porque no creo que sea un libro fácil de traducir. Y sin embargo, perdonad, me ha parecido de gran nitidez. Y lo último que quería decir es que a mí no me parece que su literatura sea estrictamente de ciencia ficción. Yo le veo otra carga. A mí me parece que reflexiona o nos hace reflexionar sobre la vastedad del universo, lo que se avecina, el comportamiento en el futuro y cómo sobre todo cómo la ciencia no acaba de encontrar los mecanismos, las herramientas, la ciencia que todo lo puede y que tanto avanza a espaldas de las necesidades o de los valores humanos, no acaba de encontrar el mecanismo o las herramientas que posibiliten la felicidad del individuo. Incluso en este caso en que tenemos a un gigante que su sed no es de oro ni de plata, sino de conocimientos, incluso en este caso, perece abrumado por los conocimientos que sin distinción y sin control le ofrece la ciencia. Eso es lo que a mí me ha parecido el núcleo fundamental del relato. Y nada más, ahí me paro. Pues muy bien, María José, me parece que has tenido mucha mayor sensibilidad que yo para apreciar las bondades de este relato, pero me reservo eso para después de mis compañeros. Voy a darle paso a Lázaro, a ver qué nos cuenta él. Lázaro, adelante. Bueno, yo en realidad ya no me queda mucho más que decir con lo que ha hecho Alberto y María José. El análisis que hace María José me ha parecido, yo diría, brillante, ¿no? Y concuerdo en un todo, ¿verdad? Sí, me llamó la atención como, así como en la ficción en general, no me refiero solo a la ciencia ficción, en la ficción en general, sobre todo las fábulas, tendemos a humanizar a los animales. En este caso se humanizan las máquinas, ¿no? Es casi la visión, digamos, no sé si conocéis las teorías del posthumanismo, del transhumanismo y el posthumanismo, ¿no? Pero es la visión de un posthumanista. Y sí tiene trazos irónicos muy finos. Me causó mucha gracia eso de pirata diplomado, ¿no? Y cosas parecidas a esas, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, un diploma y la profesión de pirata son cosas totalmente o casi, digamos que antagónicas, opuestas. Y entonces ahí está el humor, ¿no? En buscar los contrastes. Bueno, evidentemente es un maestro. Yo no conocía nada de él hasta que vimos la vez pasada Solaris, y realmente es una obra que te hace pensar.
ahora voy a ir en busca de la novela para ver, porque claro, siempre hay diferencias. En el caso de Solaris, estuve leyendo también la biografía de Tarkovsky, este director que parece que era otro genio, ¿no? Así que uno de los mejores directores cinematográficos. Ingmar Bergman lo admiraba. Y yo no sé qué más decir para calificar. No me gusta buscar argumentos para llenar el espacio, así que os dejo que sigáis vosotros. Gracias, Lázaro. Pues vamos a darle paso a Graciela, a ver qué nos dice. Está silenciada, Graciela, tienes que abrirle el micrófono. ¿Sí? No. Bueno, parece que Graciela ahora todavía no tiene el micrófono activo. Voy a ver si le puedo activar yo directamente desde aquí el micro y si no, pues ya entro yo mientras ella... Graciela, vamos a ver. Pues no lo puedo hacer. Te oíamos perfectamente antes, Graciela. Tienes Ahí que... está, ¿me escuchan? Ahora. Bueno, Perfecto, perfecto. bien. Me acabo de acordar de un chiste que dice que los Zoom se parecen a las sesiones de espiritismo. Oye, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Manifiéstate. Manifiéstate. Bueno, bien. Yo nunca hubiera leído a este autor si no fuera por ustedes, pero después reflexionando me di cuenta que es una costumbre mía, porque he tendido toda mi vida a huir de lo simbólico, porque me da mucho trabajo y entonces soy muy vaga. Entonces este autor es muy simbólico, ciertamente, todo está lleno, su expresión está lleno de simbolismo. Bueno, lo primero que quiero decir es que es enormemente pesimista, creo que ustedes lo dijeron. El ambiente es opresivo. Él toca temas muy modernos, yo no sé cómo se le pudieron ocurrir, evidentemente los artistas tienen esa visión. Lo inservible es obsesivo para mí el tema de lo inservible y la basura. El amontonamiento que tiene que ver también con la pobreza, las cosas inservibles amontonadas, porque pueden servir en algún momento para algo. Los escenarios apocalípticos, que no son tan irreales ahora, porque en cuanto uno se pone a pensar en el cambio climático, los desiertos son algo que va a abundar, o por lo menos eso nos dicen los científicos. Ante lo inservible hay una referencia a cierto tipo de conocimiento que no sirve más para nada, porque bueno, porque no se puede vender, porque no es práctico, porque para qué, y entonces el personaje más notable acá es el del asaltante, que está viendo qué le sirve y qué no le sirve y encuentra que no le sirve, por distintas razones que son bastante de orden práctico. Después en lo literario lo que encontré es que la parte, su literatura es disruptiva, pero es muy interesante porque acompaña el contenido. Y esto hace que vayan en conjunto lo que escribe y el contenido. Y esto hace de la lectura un ejercicio muy interesante porque deja ese contenido, lo deja, digamos, uno lo toma desde el punto de vista de la aprehensión de lo que está diciendo y muchas de las cosas que dice se convierten en símbolos de las obsesiones modernas, las que creo que todos tenemos, ¿no? Después este abordaje a la inteligencia artificial, ¿cómo lo pudo imaginar, no? ¿Cómo pudo imaginar que de veras podía existir una máquina que hiciera todo esto? Y que además hiciera muchas cosas que no se van a usar, que no sirven para nada, pero que están ahí y que van a estar. De hecho, yo calculo que la inteligencia artificial va a tener un montón de cosas o tiene un montón de cosas que no representan nada más que estadios de la curiosidad de algún momento, pero no son útiles
o no van a resultar útiles ahora, o tal vez sean útiles en el futuro. Lo que hace este autor es llevarnos a una serie de especulaciones futuras acerca de nuestra vida y nuestros conocimientos y nuestra actualidad. Lo que yo no puedo realmente entender es cómo pudo imaginarse un mundo que estaría vigente, y estaría vigente, ya lo sabemos, un siglo después, ¿no? Con tanta cosa verdadera como contener el aire podrido, como crear espacios, como tener enjauladas cierta cantidad de conocimientos, como objetos, y después, como dijo María José, esos escenarios, ¿no? El personaje del asaltante, que reúne todas estas características de sabio, porque sus especulaciones son realmente más interesantes que las de los otros, porque están fundadas en un criterio de utilidad, y eso las trae a lo que es de alguna manera un mundo real. Él describe un mundo irreal con elementos de mucha realidad, de una realidad que vamos a tener, de una realidad que podemos ya ahora percibir. Y esto es lo fantástico, ¿no? Esto es lo que lo convierte en algo fantástico más que de ciencia ficción, ¿no? Porque es fantástico porque va a superar totalmente nuestra fantasía. En realidad yo creo que tiene razón, que esto puede llegar a ser así. Afortunadamente no lo veré, ¿no? Porque no es interesante ni grato. Es como la parte más oscura de nuestras preocupaciones. Bueno, y esto es todo por ahora, y porque coincido con lo que habéis dicho y con lo que ha dicho María José, que ha sido muy interesante y muy explicativa, y ha recorrido casi todo lo que se puede decir de este autor, ¿no? Al que, vuelvo a repetir, yo no hubiera leído tampoco porque no me interesa el sarcasmo ni la burla. Tiendo a aferrarme más a las especulaciones que tienen un margen grande de realidad. Pero acá esto supera realmente esa noción, porque esto de alguna manera es una realidad que puede percibirse como algo que puede llegar a suceder. Absolutamente todo lo que cuenta puede llegar a suceder. Bueno, pues eso. muy bien, Graciela. Bueno, pues creo que se ha expuesto bastante ya de manera amplia las bondades ¿no? del relato que nos ha traído hoy Albert. Yo os voy a, bueno, a transmitir un poco mis sensaciones. Siempre me manejo relativamente mal, diría yo, cuando la literatura trata ¿no? de revestirse de cierto humor. Siempre es algo que con lo que no me acabo de encontrar del todo, como cuando me considero una persona que me encantan los chistes y me encantan las bromas y me encantan, ¿no? Pero no sé, supongo que me tomo demasiado en serio la literatura y a lo mejor no habría que tomársela tanto, ¿no? Yo por momentos, ante algunos diálogos de los dos personajes principales, estos robots humanizados, ¿no? Casi tenía la sensación de estar viendo de niño unos dibujos animados, ¿no? ¿Verdad? Un diálogo de dibujos animados Viñetas. o Mm, viñetas de cómic, mm, o, ¿verdad? Tal como mm, lo ha mm. expresado antes María José. Sin embargo, claro, el relato está cargado no solamente de una reflexión filosófica y social, también de cómo las personas, sobre todo, tratamos de nutrirnos de saber. Yo creo que con la parte del relato que más he conectado y quizá un poco nueva, por decir algo distinto a lo que aquí se ha dicho, es cuando hemos asistido a este personaje de 100 ojos, creo que decía, ¿no? De muchísimos ojos, Morrón, ¿no? Enfrentado a toda esa avalancha de información y de conocimiento, y con las dificultades para poder seleccionar realmente lo importante, y al mismo tiempo completamente intoxicado por un montón de información, una avalancha de información de la que le gustaría desprenderse y sin embargo
pues no puede, ¿verdad? Y claro, a mí me pareció una descripción anticipada, fidedigna y tan clarividente de lo que es hoy día un cibernauta que me ha dejado absolutamente perplejo. Porque las personas cuando con nuestros dispositivos móviles o cuando nos encontramos frente a un ordenador y nos encontramos frente a esa amalgama de información que nos avasalla, nuestros ojos se multiplican y nuestra atención se divide de manera infinitesimal y empezamos a prestar atención a un montón de cosas que luego nos damos cuenta que no era lo que queríamos y se nos da una información sin que en realidad queramos tener esa información porque la consideramos totalmente superflua y anecdótica y anodina y entonces yo creo que ahí está una de las claves también del rato, no solamente en cuáles son los límites del saber y del conocimiento en cuanto a su génesis y en cuanto a su creación y también en cuanto a su consumo y su acumulación, sino en realidad en cuanto a qué es verdaderamente valioso conocer o saber y cómo podemos desprendernos de lo completamente superfluo. Y creo que ahora, en estas épocas modernas en las que nos reunimos por plataformas de videoconferencia múltiple, que por las casuísticas generan, tal como hacía el chiste antes Graciela, nos pueden recordar a personajes de ficción invocando a seres maléficos en torno a una tabla de la Ouija, de alguna manera nos confronta de verdad a qué podemos hacer las personas ante esta tecnología que nos invade, que es una avalancha, no solamente en el conocimiento y en el acceso a los contenidos, sino en cuanto a la multiplicidad de dispositivos y cómo esto nos está devorando. Ahora mismo creo que cualquier persona que esté acostumbrada a llevar su dispositivo móvil encima tiene ya creados unos hábitos de consulta respecto de ese dispositivo porque es alguien que nos habla, que nos interpela de una manera directa y estamos constantemente mirando a ver qué encontramos por ahí cuando la mayor parte de las cosas que encontramos son superfluas, anécdotas que no tienen ningún tipo de peso o de sustancia, ¿no? Para ejemplificar un poco esta parte y para quien no haya leído el cuento y, por ejemplo, nos esté siguiendo o escuchando este programa, ¿no? Dice, entonces Morrón, al colmo del desespero, empleó todos los medios para escapar de su prisión de papel, pero pronto le abandonaron las fuerzas. Hizo todo lo posible, procuró rasgar y tirar lejos de sí las cintas, pero tenía demasiados ojos para que ninguno se posara en una información nueva. Fijaros qué desastre, ¿no? Qué tragedia. Así que se enteró, a pesar suyo, de cuáles eran las obligaciones de los porteros en Indochina y por qué los debilones de Flutorsia decían siempre que tenían un golpe de aire. Bueno, me parece que ahí este fragmento es bastante paradigmático de una buena parte del relato. Y por otro lado, diría también que el relato nos sitúa ante una cuestión filosófica, pero muy de orden pragmático también hoy día, y por lo tanto que muestra cómo Lem tenía esa capacidad anticipatoria, ¿no? Que es el hecho de que las palabras construyen realidades y que esas realidades muchas veces son absolutamente indiscernibles de la realidad fáctica con la que nos relacionamos. Y creo que hoy día no estamos todavía demasiado conscientes de hasta qué punto eso nos va a atravesar y nos va a condicionar y cómo el mundo puede ser influenciado y las personas pueden ser manipuladas, influenciadas, porque ahora mismo creo que más del 50% de la información que consumimos viene de nuestros dispositivos móviles, de una pantalla, y ahora mismo la inteligencia artificial en el uso cotidiano más simple que cualquier persona de manera gratuita le puede dar, porque el acceso es, en este caso, sin coste monetario, se pueden estar creando vídeos, audios eh, y realidades que las consumimos pensando que, o podríamos pensar que son ciertas y no es así. Nos podrían mostrar una imagen, por ejemplo, de alguien asesinando a un mandatario importante del mundo y eso que fuera simplemente
pues una imagen, un vídeo construido por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que va a llegar un punto en el que vamos a tener que contar con ciertos mecanismos de contrastación, de que sepamos si la imagen, el vídeo que estamos viendo procede de una filmación real o de una creación que haya podido realizar alguien con ayuda de una inteligencia artificial. Creo que esto último que digo es más preciso, porque la realidad es las inteligencias artificiales no crean nada ellas solas, sino que actúan como copilotos de las instrucciones de personas. En cualquier caso, yo creo que ahí también hace una anticipación importante y nos debe de hacer tomar conciencia, ¿no? De hacia dónde caminamos con estas inteligencias artificiales, que por ejemplo yo mismo ya os digo que la uso habitualmente pues para cuestiones de tipo personal, incluso a nivel profesional, y que me ahorra mucho tiempo y que antes se invertía en aglutinar y rastrear información mucho tiempo que ahora lo haces prácticamente en segundos, ¿no? Y creo que todo eso está ahí y que nos va a posibilitar un intenso y rico debate en la próxima sesión. Y ya para, bueno, concluir un poco, os diré con respecto al estilo literario que, como yo no había leído nada de este autor y prácticamente lo desconocía al margen de la película que vimos en el anterior programa, basada en su obra Solaris, y que yo tengo, no sé si la buena o mala costumbre de no interesarme demasiado por las vidas de los autores hasta que no los he leído. Me gusta adentrarme de una manera muy virgen en las creaciones, no condicionado, ¿no? Por conocimientos que pueda tener de ellos o de sus obras, perdón, de sus vidas, de su pensamiento. Bueno, pues yo leo esto y a ver qué me parece. Pues bueno, os digo que de entrada el primer fragmento que leí me resultó un poco a contrapié con esa estructura gramatical adversa, donde siempre aparecía el verbo después del complemento y como y pensé, Dios mío, si esto va a ser todo así, va a ser bastante arduo. Luego vemos que no, que es un fragmento, ¿no? Que ellos, los personajes, como que se naturaliza un poco la narración después de ese primer fragmento. Y ahí tuve una cierta sensación como de respirar, ¿no? De quien está oprimido y de repente encuentra una rendija de aire, ¿no? De oxígeno, o está en un ascensor que cree que no se van a abrir las puertas y de repente sí, se abren y uno sale al exterior. Y entonces ahí me chocó, no, creo una cierta paradoja ver estos personajes luego que se relacionaban con esta naturalidad y con expresiones tan casuales y a veces un poco infantiloides, como he dicho antes. Me parece que hacer eso bien es muy difícil y contraponer, ¿no? Los pesos y equilibrar todo eso es difícil. Y luego creo que hay otra cosa que hace muy bien, que es inmiscuir en medio de todo el relato el conocimiento científico sin que haya ahí una especie de alarde de cientifismo, ¿no? Entonces, mezclar todo eso de una manera tan equilibrada, yo creo que tiene mucho que ver con las bondades y con la genialidad que hablaba antes María José. Y bueno, más o menos por no redundar y en cosas que ya habéis dicho, esas han sido mis impresiones y salgo de este relato con el reto de saber que tengo que todavía afinar mucho más mi sensibilidad para captar bien las esencias del género fantástico y más concretamente el de la ciencia ficción. Pero en eso estamos. Así que Albert, después de habernos escuchado, ¿no? En esta disertación un poco Pues diversa y dispar, te muy, dejamos a ti para el cierre de... yo voy a ser muy breve porque la verdad, lo primero que quiero decir es que me ha encantado que hayáis encontrado cierta gracia al leer este cuento, porque yo temía un poco que fuera, pues eso, un poco extraño y que resultara de una lectura pues un poco tonta, ¿no? Pero veo que no, que yo he coincidido con prácticamente todo lo que habéis dicho. María José, yo creo que has dado, cuando has explicado, cuando el meollo, el núcleo duro, o sea, lo comparto, hasta casi me he emocionado, porque digo, es que lo has expresado tan bien que yo creo que ese es el núcleo duro del cuento, lo que nos quiere transmitir el autor, ¿no? Uh, cuando al principio, fijaos que este texto que recargado, extraño, que las primeras hojas están
él está hablando, es un cuento que está dentro de un cuento, es decir, están leyendo un mito, y yo creo que no es casual, ¿no? Porque Lem ya nos empieza poniéndonos 3 o 4 páginas de lectura difícil de un texto mítico, de una leyenda, ya nos sitúa. Trull la crea a pies juntillas, Clapaucio no. Y además es un texto que yo creo que a mí las resonancias era como un poco homérico, ¿no? Era como los viajes de Ulises, Escila y Caribdis, en lugar de estar a la estrella no sé qué y la otra. O la resonancia, por ejemplo, de los viajes estos medievales fantásticos de Marco Polo, el libro de las maravillas y tal. El autor lo hace allí a conciencia. El traductor sí que quizá no haya sido muy afortunado, ¿no? Porque la traducción, al menos la que tengo yo, parece que esté hablando el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias. ¿No? Desde los pueblos mayores, 2 pistas de caravanas al sur llevan, ¿no? Entonces, claro, luego te das cuenta, yo me paso, que dices, madre mía, como sea todo el cuento así, pero no, luego te das cuenta que está jugando contigo. Y si sobrevives a las primeras páginas, pues ya empiezas a leer. Y nada más, y luego lo único que quería comentar, pues eso, que efectivamente coincido con vosotros, que el núcleo duro está en... Este cuento es curioso porque lo escribió en 1965, mucho antes de que apareciera Internet, las redes sociales, etc. Sin embargo, él, que ya tenía conocimientos de cibernética, preveía lo que podría pasar y de hecho él murió en el 2006, es decir, le tuvo tiempo de ver los inicios y ya parece ser, por lo que he leído, que ya No era muy escribía. alertaba del peligro de lo que nos ha caído encima y nos ha caído encima, efectivamente, el pirata el morón, que además alardea, ¿no? Alardea muchas veces de que tiene diploma, ¿no? La cosa académica, yo estoy diplomado. Titulitis. Ojos, Titulitis cibernética. claro, es la metáfora de la multifunción, ¿no? De cada vez, no solamente en los aparatos, sino que se pretende que nosotros seamos multifunción, que estemos escribiendo el informe y aprendiendo. O sea, claramente. Es decir, que yo creo que eso, yo creo que lo hemos entendido todos muy bien y que lo que en el cuento llaman el demonio de segunda especie, le podríamos llamar Internet ahora. Pero yendo un poco más allá de esto, algo más profundo, yo creo que es lo que ha dicho María José, es decir, cómo al final, por mucho conocimiento que intentamos adquirir racional, por mucho que leamos, por mucho que aprendamos, por mucho que nos convertamos como el pirata morrón en una especie de Diógenes del conocimiento que junta y porquería de información, al final creo yo que las preguntas o lo realmente importante no lo vamos a conseguir por esa vía. Y entonces yo creo que ahí rompo una lanza sobre el género fantástico, sobre la literatura fantástica, porque yo creo que la literatura, la ficción, sobre todo la ficción fantástica, es el refugio que nos queda hoy en día para acceder pues a entender la realidad desde un punto de vista no racionalista, materialista, sino más esencial, más mítico, más profundo, más intuitivo y un poco, bueno, pues nada más lo que lo que habéis dicho todos, coincido totalmente. Y creo que realmente era una persona que fue en el año 65 capaz de escribir este cuento. Lo escogí por eso, porque cuando estuve leyendo el cuento, dije, vaya, pensé, ostras, ¿cómo pudo prever cómo iba a ser avalancha de información, sea falsa o incluso verídica, ¿no? Cómo el exceso de información es ruido. Al final estamos demasiado conectados, demasiado informados, ¿no? Y nada más, pues nada, que pues eso, volver a repetir que me encanta que os hayáis podido disfrutar de
de Lem. Pues muy bien, Albert, yo creo que sí que lo has acertado de pleno con esta propuesta. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más a lo que ha dicho Albert. Bueno, yo lo único que quería decir es que a pesar de que he salido sorprendida y encantada de leer a Lem, mi interés va por otros caminos. No volveré a leer, a menos que sea necesario, un cuento de ciencia ficción. No. Seguiremos intentándolo, a ver. Habrá que buscar más. A mí me ha hecho recordar toda esta cuestión anticipatoria de Internet. Otro texto que también bueno, analizamos en su día en otro foro es La máquina se para, de M. Foster. Un cuento también, bueno, una petite nouvelle, un cuento un poquito más largo que también, y creo que recordar que era de principios de siglo, 1909 o 1910, o sea que todavía en el año 65 la tecnología se había desarrollado mucho más, pero a principios de siglo esta cuestión estrictamente cibernética, pues no sé, los que conocéis mejor la ciencia ficción, a lo mejor incluso podéis situar alguna otra obra anterior a eso. A mí ahora me ha venido a la mente también, hay algún momento, como decías tú, Albert, ¿no? Este símil o paralelismo que hay en El demonio de segunda especie, ¿verdad? Y Internet, y cuando le preguntan, entonces el demonio de primera especie, ¿cómo era esto, no? Tal. Y claro, dices, bueno, claro, esto era la televisión y la radio, ¿no? O sea, Exacto, sí, sí. y tal como está descrito, puedes establecer perfectamente el paralelismo, ¿no? Porque además la segunda especie no solamente los contenidos nos vienen dados y nos invaden y pueden llegar a ser intrusivos, sino que además nosotros formamos parte de esos contenidos y los construimos, ¿no? La verdad es que estamos en un punto de la historia, creo, del conocimiento, que quizá no seamos todavía demasiado conscientes de hacia dónde vamos. Y creo que eso nos enlaza bien con la propuesta del programa para el siguiente encuentro. Yo puedo bueno, por curiosidad, un ejemplo hemos puesto ahora mismo, pues este cuento es como un ejemplo de la capacidad de previsión de un autor. Hay ejemplos de todo lo contrario. Y por ejemplo, yo creo que uno muy claro es Isaac Asimov, que es como una especie de gurú de la ciencia ficción. En cambio, él tiene una serie que se llama Fundación, que es una de sus obras más conocidas, en las que él, en el futuro, todo el conocimiento humano está en un planeta que se llama Fundación y es tanto que son cientos de miles de millones de volúmenes físicos, de manera que todo el planeta es una inmensa biblioteca de volúmenes de libros. Y yo pensaba, Asimov, pobre, ¿no? ¿Cómo se equivocó? Porque decía toda una biblioteca inmensa te cabe bueno, en un chip que no ocupa nada, ¿no? Por ejemplo, eso yo siempre es un ejemplo de error, ¿no? De gran error, ¿no? De falta Pues de... mira, Albert, hoy justamente os explico una pequeña anécdota personal de esta mañana mismo, ¿no? Que he coincidido pues con mi madre y con mi hermana tomando un café en Vilafranca. Vilafranca, para quienes nos escucháis y nos seguís, pues es la ciudad donde vive David Monteagudo y donde yo pues soy también originario, nací en Vilafranca. Y hoy me decía mi hermana que que están construyendo una mega biblioteca en Vilafranca. Yo pensaba, una mega biblioteca, ¿y qué quiere decir una mega biblioteca, no? Hay bibliotecas grandísimas que no están denominadas como mega bibliotecas, ¿no? Me ha causado curiosidad que vengan a denominar mega biblioteca, bueno, cuando Vilafranca es una pequeña ciudad de unos, no llega a 40.000 habitantes, ¿no? Y que vaya a haber ahí una mega biblioteca, no sé. O somos demasiado rimbombantes en cómo le ponemos, ¿no? El nombre o anticipamos ciertas cosas, o Ojo, a lo mejor, a ver si Asimov iba a tener razón y la van a empezar a construir en Vilafranca. ojo que la mega biblioteca no sean miles y miles de libros, sino cientos y cientos de ordenadores. Pues no lo sé, ya os lo diré.
cuando tenga un poco más claras las nociones de ese proyecto. Bueno, pues no sé, si no tenéis nada más que añadir, nos emplazaríamos para este próximo encuentro, que creo que viene a titular Albert como los límites del conocimiento, y en el que, bueno, esperamos quizá también que nos anticipes en un breve texto el marco conceptual y el contexto en el que te gustaría que nos moviéramos, porque los Vale. temas, si no, pueden obviamente ramificarse o irse por derroteros o por aristas que no contemplamos. Y aquí debatiremos en torno a esos límites y en torno al contexto en el que nos propongas. Perfecto. Vale. Pues muy bien, pues os despido aquí. Espero que te acabéis de tener un feliz domingo y nos encontramos dentro de 15 días para hablar y debatir acerca de los límites del conocimiento. Lázaro, María José, Graciela y Albert, gracias por estar aquí. Esperamos en la siguiente ocasión contar también con otros eternautas, quizás Jordi y Gabriel. Y si no, seguiremos nuestra andadura para los que nos seguís por el canal de YouTube. Ya os digo que nos estamos acercando a los 100 programas y que ese día miraremos de tener un encuentro más festivo y trataremos de reencontrarnos con otros eternautas ilustres que han pasado por esta sala. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana. Adiós. Igualmente. Adiós. Adiós.